Hare Krishna, bienvenidos, soy Chitrak Das. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades de ISKCON Chosica por la invitación al encuentro de hoy. También va mi agradecimiento a los oradores previos que estuvieron dando excelentes clases de Srimad Bhagavatam y por supuesto también mis saludos a todos los miembros de la comunidad que de manera sincrónica y diacrónica son parte de estos encuentros. El programa de hoy va a estructurarse de la siguiente manera. Cantaremos Jayo Radha Madhava, luego Dvadakshara Mantra, luego el shloka de hoy con traducción y significado. Voy a dar una breve explicación del mismo y ustedes pueden dejar sus preguntas en la sección de comentarios. Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana, Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana, Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana, Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana, Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana, Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana, Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhav, Radha Madhav, Radha Madhav, Jaya Radha Madhav, Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Gurudev, 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 Gurudev. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, canto tercero, capítulo 33, texto 12. Maitreya Uvacha iti Pradarsya Bhagavan Satintam Atmanogatim Swamatra Brahma Vadinyam Kapilo Numato Yayau. Sri Maitreya dijo: la suprema personalidad de Dios Kapila, después de destruir a su querida madre, le pidió permiso y abandonó su hogar, pues había cumplido ya su misión. Traducción y significado: por su divina gracia se Bhaktivedanta Swami Prabhupada. En su advenimiento como Kapila, la suprema personalidad de Dios tenía la misión de divulgar el conocimiento trascendental de la filosofía Sankhya, que está llena de servicio devocional. Después de impartir ese conocimiento a su madre y al mundo por mediación de ella, Kapila ya no tenía necesidad de permanecer en el hogar, de modo que pidió permiso a su madre y se fue. Aparentemente se fue buscando la iluminación espiritual, aunque no necesitaba iluminación espiritual alguna, pues él es la persona a quien hay que llegar por medio de la iluminación espiritual. De modo que se trata de un ejemplo que dio la suprema personalidad de Dios mientras actuaba como un ser humano corriente para que otros pudiesen aprender de él. Podría, por supuesto, haberse quedado con su madre, pero señaló que ya no era necesario seguir con la familia. Es mejor permanecer solo como brahmachari, sannyasi o vanaprastha y cultivar conciencia de Krishna durante toda la vida. Los que no pueden seguir solos reciben autorización para vivir una vida de familia con esposa e hijos, no para complacer los sentidos, sino para cultivar la conciencia de Krishna. Maitreya Uvacha iti Pradarshya Bhagavan Satim Tat Anmanogatim Swamatra Brahma Vadinya Kapilo Numato Yayao. Sri Maitreya dijo: la suprema personalidad de Dios Kapila, después de instruir a su querida madre, le pidió permiso y abandonó su hogar, pues había cumplido ya su misión. Aum Agyana Timirandasya Gyanam Gyana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Sri Gaurave Namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaurvakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Vanchakalpatarvyascha Kripasinduvyeva Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Muy bien, hoy estamos estudiando el Srimad Bhagavatam y en varios capítulos de este canto tercero
se desarrolla tanto la historia de Kardama y de Bhahuti, como así también las instrucciones de Kapila. Todos estos capítulos son muy importantes y de ellos podemos extraer enseñanzas que son trascendentales, porque en este canto tercero se exponen toda una serie de pasatiempos en vistas a que alcancemos la comprensión trascendental. De hecho, a partir de la relación entre Kardama y Devabhuti, y específicamente tras la renuncia de Kardama entre Devabhuti y Kapila, uno puede comprender específicamente la filosofía Samkhya, la relación que esta filosofía tiene con el Bhakti Yoga, y también puede comprender el propósito del sistema social y cultural denominado en sánscrito como Varna Ashram Dharma. Saludos para Ummada Vidyanidhi. Entonces, en este punto podemos ver que son en realidad muchos capítulos del tercer canto en los cuales se desarrollan esta historia en la que podemos ver que el propio arquitecto del universo, Brahma, designó a Kardama Muni como uno de los Prajapatis. Entonces, en la era de Satya Yuga y a orillas del río Saraswati, Kardama hizo austeridades por 10.000 años, hasta que finalmente él pudo complacer a la Suprema Personalidad de Dios y el Señor Vishnu, subido en la espalda de Garuda, se presentó de manera personal ante el sabio Kardama. Kardama se postró ante el Señor Vishnu, le ofreció oraciones y le expresó su deseo de poder obtener una esposa que esté tan cualificada como él mismo para poder disfrutar de los sentidos y para poder cumplir con su deber como Prajapati. Entonces el Señor Vishnu le dijo que en poco tiempo se iba a presentar ante él Swayambhuva Manu con su esposa Satarupa y que iba a ser el propio Swayambhuva Manu el cual iba a entregar al sabio Kardama una de sus hijas, que no solamente era muy bella, sino que a su vez también era muy cualificada. Y de hecho eso sucedió. 2 días después del advenimiento del Señor Vishnu, en una cuadriga muy opulenta, Swayambhuva Manu, en el Bhagavatam se lo nombra como el emperador Swayambhuva Manu, llegó junto a su esposa Satarupa y ofreció sus respetos, sus reverencias al sabio Kardama. Kardama expuso conocimiento trascendental ante Swayambhuva Manu. Swayambhuva Manu ofreció oraciones a Kardama y le pidió que aceptase a su hija, Devabhuti. Y así Kardama la aceptó. Entonces, Devabhuti y Kardama juntos ejecutaron austeridades. Devabhuti sirvió con mucha fidelidad a su esposo Kardama, y al servir tan intensamente a su esposo, ella fue perdiendo una parte de su belleza física, una parte de su estética corporal se vio bastante disminuida. Y finalmente, con las austeridades de su esposa y con su castidad y con su servicio y con sus buenas cualidades y con su amor, Devabhuti pudo complacer al sabio Kardama. Entonces, cuando Kardama estaba complacido, Devabhuti le pidió la bendición de poder ser madre. Entonces, en ese punto, Kardama Muni manifestó un palacio volador muy opulento, pero Devabhuti, viéndose tan desalineada, viéndose tan poco favorecida en sentido estético, no se consideraba digna de disfrutar en un lugar tan opulento como era el palacio volador lleno de riquezas que había manifestado Kardama Muni. Entonces Kardama le aconsejó a su esposa que vaya a bañarse a un lago, y en ese lago ella se encontró con muchísimas sirvientas que la atendieron muy bien, que cuidaron de su estética personal, y una vez que ella emergió del lago se veía nuevamente brillante, atractiva, sumamente bella, y junto a su esposo Kardama Muni ella comenzó a viajar por diferentes lugares del universo, que incluso eran lugares tan atractivos en los planetas superiores a los que viajaban los propios semidioses. El punto es que con el transcurso del tiempo el sabio Kardama engendró 9 hijas en su esposa Devabhuti, y finalmente engendró a un hijo, Kapila Deva, una expansión de Vishnu, de la Suprema Personalidad de Dios. Brahma descendió
del sistema planetario superior, fue a ver a Kardama Muni y le pidió a Kardama sus hijas para ser entregadas a diferentes sabios, de modo tal que se pudiese poblar con entidades vivientes y con seres vivos los diferentes planetas del universo. Y finalmente, cuando creció Kapiladeva, Kardama Muni le pidió permiso para abandonar la vida de familia y tomar la orden de sannyas. Entonces, Kapila, tras la partida de su padre Kardama, instruyó a Devahuti en la filosofía Samkhya, lo que se puede traducir como filosofía analítica. Esa filosofía que presenta una concepción metafísica dualista centrada en dos importantes categorías que son Prakriti y Purusha. Es decir, dentro de la filosofía Samkhya podemos ver que la Prakriti, es decir, la naturaleza material, tiene un estado inmanifiesto filosóficamente denominado Pradhana, que luego, por la acción de Purusha, el Señor Vishnu, la suprema personalidad de Dios, pasa a un estado manifiesto. Y vemos cómo, a través de una doctrina denominada Parinama, esta Prakriti se va desplegando desde los elementos más sutiles hacia los elementos burdos. Cómo esta Prakriti, de un modo u otro, no tiene una función en sí misma, sino que la Prakriti es un medio para que las jivas, con J-I-V corta A-S, la Prakriti es un medio para que nosotras, las shivas o shivatmas, las almas individuales, podamos disfrutar de este mundo y a través del conocimiento filosófico y la práctica devocional podamos trascenderlo, alcanzando la liberación y retornando al plano divino junto a la suprema personalidad de Dios. Entonces, esta historia no solamente es interesante porque explica cómo Kapila, tras satisfacer con austeridades en Satya Yuga por 10.000 años a la suprema personalidad de Dios, logró obtener la mano de Devahuti y pudo cumplir su función como Prajapati al tener 9 hijas y un hijo, sino que además esta historia nos explica la relación entre la filosofía y la vida espiritual. Porque, como todos sabemos, en el mundo hay filosofías tanto orientales como filosofías occidentales. Comenzar el estudio de la filosofía es casi como ingresar en un laberinto borgiano. Poder llegar en la filosofía occidental a conclusiones firmes, universalmente aceptadas por una comunidad filosófica en su totalidad, es prácticamente y de hecho imposible. Entonces, la mente humana comienza a ramificarse en diferentes direcciones en función de distintos sistemas filosóficos. Y eso hace que en última instancia uno pueda preguntarse dónde se encuentra efectivamente la verdad. Y esta cuestión se resuelve en el tercer canto del Srimad Bhagavatam, porque esta historia que estamos hoy volviendo a leer no solamente explica una de las ramas de la descendencia del gran Swayambhuva Manu, el padre de muchas personalidades, tanto hombres como mujeres muy insignes dentro del Srimad Bhagavatam. De hecho, son muchos los cantos del Bhagavatam que desarrollan la genealogía de Swayambhuva Manu, tanto por el lado del rey Uttanapada, el padre de Dhruva Maharaj, como también por parte de otras grandes personalidades, hombres y mujeres, incluso personalidades que están relacionadas directamente con la suprema personalidad de Dios, en el sentido de que hay avatares del Señor Vishnu que se manifestaron como hijos de hijas de Swayambhuva Manu. Y el caso de Devahuti es uno de ellos. O sea, no solamente es importante el tercer canto porque establece un claro despliegue
de la genealogía de Swayambhuva Manu, sino que además también nos permite comprender la relación entre filosofía y vida espiritual. Porque en un momento Kapiladeva explica en el tercer canto del Bhagavatam a su madre Devahuti que los sistemas filosóficos que no conducen a la práctica del Bhakti Yoga, en última instancia, son únicamente especulación mental. Entonces, tanto en el mundo oriental como en el mundo occidental, diferentes pensadores, diferentes intelectuales, diferentes filósofos han desarrollado diversos conceptos, doctrinas y sistemas en el ámbito de la filosofía. Y cuando uno busca respuestas definitivas en ellos, puede encontrarse con una problemática bastante visible, que es, en última instancia, el interrogante acerca de en dónde se encuentra la verdad y cómo podemos llegar a verdades concluyentes. Y la realidad es que en el mundo occidental no encontramos una comunidad filosófica, algo así como una comunidad científica, que cuente con un paradigma donde haya determinados conceptos, métodos o teorías que sean aceptados por todos los miembros de dicha comunidad y que permita un progreso o un avance de conocimiento filosófico. Entonces, en este punto es importante que a partir de la lectura del tercer canto podamos establecer criterios claros para poder comprender qué es auténtica filosofía y qué no lo es. Entonces, toda filosofía es auténtica cuando en el plano ético conduce a la práctica del Bhakti Yoga. Toda filosofía es relevante cuando lleva al filósofo al conocimiento de sí mismo, al conocimiento de la causa de todas las causas y al restablecimiento de la relación individual entre el ser y el ser supremo. Si un sistema filosófico carece en el plano ético de Bhakti Yoga, si un sistema filosófico carece de una vinculación clara entre el ser individual y el ser supremo, entonces es especulación mental. Entonces son filosofías que pueden desarrollar subproductos muy importantes, como por ejemplo trascender el sentido común, como por ejemplo plantear preguntas, como por ejemplo estimular el pensamiento crítico, como por ejemplo desarrollar en los seguidores una mirada más profunda en cuanto a la búsqueda de conceptos claros y distintos. Pero en última instancia, si una filosofía no conduce al Bhakti Yoga, no está en capacidad de llegar a una verdad concluyente y no está en capacidad de satisfacer al yo por completo. Y este punto es muy importante. Entonces, ante la cantidad de munis y de filósofos y de intelectuales que nos encontramos tanto en el mundo occidental como en el mundo oriental, el Srimad Bhagavatam está estableciendo un criterio claro para poder, de alguna manera, jerarquizar el valor de los distintos sistemas filosóficos. Entonces, en el nivel más bajo encontramos filosofías que como beneficios dan subproductos, ¿sí? Filosofías que nos permiten no ser uno con la masa, filosofías que nos de alguna manera llevan a un estado superior de reflexión intelectual, filosofías que pueden producir conceptos claros y distintos, filosofías que pueden estimular el pensamiento crítico, filosofías que de alguna manera desarrollen en nosotros el hábito de la indagación metódica, filosofías que busquen por coherencia sistematizar doctrinas, lo cual es un subproducto filosófico valioso, pero que de ningún modo es el producto final, porque en última instancia la cúspide de un sistema filosófico hace que uno pueda autoconocerse como alma individual, uno pueda conocer a Krishna como la suprema personalidad de Dios y uno a través del Bhakti pueda revivir su relación eterna y amorosa con Krishna. Y recién llegado a ese punto, es entonces que nos encontramos con una filosofía del más alto nivel. Por debajo de eso, la filosofía solo ofrece interesantes y valiosos, pero simplemente subproductos, que no llevan a la finalidad o
podríamos decir, a la meta más elevada de la filosofía, si en uno no se despierta esa necesidad profunda de indagación acerca de la verdad absoluta. Tal vez esas filosofías de orden inferior pueden predisponer la mente humana o la inteligencia humana a una búsqueda superior. Y en ese sentido, como medios, dichas filosofías son valiosas. Pero si los sistemas filosóficos no culminan en la práctica del bhakti, entonces son filosofías incompletas, en el sentido que no pueden ofrecernos la experiencia directa del ser, y en el sentido que no pueden ofrecernos la satisfacción completa del ser, que solo se logra a través del restablecimiento de la relación amorosa entre el ser individual y el ser supremo, a través de la conexión amorosa entre el alma y Krishna. Entonces, una vez que Kapila Muni instruye a su madre Devahuti, ella le ofrece oraciones, que son muy importantes, y quiero concentrarme específicamente en la esencia de dichas oraciones. Entonces, Devahuti, la hija de Swayambhuva Manu, le dice a Kapila Deva que él es la suprema personalidad de Dios y que es la causa de todas las causas, que de él procede la manifestación cósmica, la conservación y la destrucción de los universos materiales, que el arquitecto del universo, Brahma, nació de la flor de loto que surge del abdomen de esa suprema personalidad de Dios, y que ese Señor Supremo mismo, Vishnu, desciende como avatar al mundo material para establecer el proceso del conocimiento trascendental y de la devoción amorosa. Y que a través de esa devoción amorosa, o Bhakti Yoga, incluso las personas más bajas pueden elevarse al plano más elevado. Es decir, el Bhakti Yoga es una práctica espiritual que originalmente fue puesta en práctica por el propio arquitecto del universo, por Brahma mismo. El Bhakti Yoga es una práctica espiritual llevada a cabo por la élite de la sociedad, es decir, grandes brahmanas. Vemos que son muchas las grandes personalidades que confirman en la práctica del Bhakti Yoga la posición suprema de Krishna y que se dedican a su servicio, como por ejemplo Narada Muni. Pero también el Bhakti Yoga es practicado por la aristocracia, por grandes reyes, como por ejemplo Yudhishthira Maharaj y tantos otros. Entonces, el Bhakti Yoga siempre fue una práctica que ha sido llevada a cabo por grandes personalidades, por semidioses, por brahmanas, por reyes, pero incluso también el Bhakti Yoga está abierto a que sea practicado por personas de un orden inferior. Entonces, no es algo extraño que un semidios o que un brahmana o que un kshatriya se dediquen a la práctica del Bhakti Yoga. Y no es extraño que semidioses, que brahmanas, sabios, reyes, príncipes o la aristocracia puedan obtener a través del Bhakti el resultado de perfeccionar su existencia. Y no es raro porque obviamente ellos están educados dentro del marco del conocimiento védico. Pero incluso explica Devahuti en sus oraciones a Kapila Deva que incluso las personas del orden social más bajo, los chándalas, los comeperros, por practicar Bhakti Yoga, se elevan al nivel de la élite, se elevan al nivel de los brahmanas, de los intelectuales, de los sacerdotes, de los filósofos, de los religiosos. Es decir, por oír, por cantar y por recordar el santo nombre de la suprema personalidad de Dios Sri Krishna, incluso los comeperros, los chándalas, que son de baja estirpe, se vuelven aptos para ejecutar sacrificios védicos. Es decir, incluso las personas más bajas del orden social, si se dedican a la práctica del Bhakti Yoga, gradualmente se cualifican en la vida brahmínica y se vuelven aptos para ejecutar sacrificios de fuego y rituales védicos. O sea, podemos observar la importancia de la potencia que tiene el proceso del Bhakti Yoga.
Es más, Devahuti le dice a Kapiladeva, por cantar el santo nombre de Krishna, esas personas, es decir, las personas, incluso las personas bajas como los chandalas, se vuelven dignos de adoración. Entonces, como podemos ver, en gran parte del tercer canto del Srimad Bhagavatam se describe parte de la descendencia de Swayambhuva Manu, al igual que en el canto cuarto, en el canto quinto y demás. Y hoy en particular hemos hablado acerca de la unión a través del casamiento entre el gran sabio Kardama y su esposa Devahuti. Toda esta historia nos permite comprender la relación entre la filosofía Samkhya y el Bhakti Yoga, pero también nos permite comprender la importancia del sistema del Varna Ashram. Es decir, en la cultura védica existía el Varna Ashram, el sistema donde la sociedad se dividía en brahmanas, kshatriyas, vaishyas, shudras, sannyasis, vanaprastas, grihastas, brahmacharis. Y esa antigua cultura védica, organizada en el Varna Ashram, tenía 4 fines: el cumplimiento del Dharma, los deberes; Artha, el desarrollo económico; Kama, el placer de los sentidos; y Moksha, la liberación. Y podemos ver que Kardama Muni es el ejemplo perfecto de una vida dentro del sistema Varna Ashram. Porque Kardama Muni, cuando era joven, se dedicó a controlar los sentidos, a controlar la mente, a seguir los principios regulativos, a dedicarse mediante las austeridades a la adoración de la Suprema Personalidad de Dios. Y una vez que él pudo complacer al Señor Supremo, Kardama recibió la bendición de poder casarse con una esposa apta para el placer sensorial y también para el cumplimiento del deber religioso. Es decir, Kardama, que engendró 9 hijas y un hijo en su esposa, pudo disfrutar con muchísima opulencia del placer de los sentidos en su palacio volador y rodeado de muchísimas sirvientas con muchísima opulencia, pero él pudo disfrutar de la complacencia de los sentidos y él pudo disfrutar de esta prosperidad material luego de haber cumplido con el Dharma, luego de haber cumplido con sus deberes espirituales, luego de haber ejecutado austeridades con el propósito de complacer al Señor Supremo. Y una vez complacido el Señor Supremo, Kardama recibió la bendición de una esposa cualificada y él pudo gozar de la prosperidad material y pudo gozar del placer de los sentidos. Pero cuando Kardama Muni cumplió en su juventud con sus prácticas espirituales, cuando luego en su vida adulta disfrutó de la opulencia material y del placer de los sentidos con una mentalidad espiritual y con una conciencia elevada, él finalmente, tras haber dejado con un hijo varón a su esposa Devahuti, siguiendo las normas del sistema Varnashram, él renunció a la vida familiar y tomó la orden de sannyas. Entonces, en este tercer canto del Bhagavatam, no solamente se comienza a describir la genealogía familiar de Swayambhuva Manu a partir del casamiento de Devahuti con el sabio Kardama, también se explica la relación entre filosofía y devoción, en el sentido que un sistema filosófico es del más alto nivel cuando conduce la práctica del Bhakti Yoga, pero a su vez también se puede ver con claridad el propósito del sistema Varnashram, en el sentido de complacer a la Suprema Personalidad de Dios, lograr conocimiento trascendental y desapego de la vida familiar y simultáneamente apego a la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, este sistema Varnashram este sistema Varnashram equilibra la vida material y la vida espiritual. Es decir, el aspecto central del sistema Varnashram como orden social, político y cultural es complacer a la Suprema Personalidad de Dios mediante la práctica del Dharma y también del Swadharma. Entonces, dentro de este sistema, la sociedad tiene un propósito superior, porque si bien en esta sociedad Varnashram hay Artha, desarrollo económico, y si bien en esta sociedad Varnashram hay Kama, placer sensorial, fundamentalmente en el sistema Varnashram hay Dharma, la práctica de deberes superiores en vistas a alcanzar la liberación
mukti, moksha, como en el caso de Kardama Muni. Entonces, cada persona dentro del sistema y cada varna y cada ashram en particular, al cumplir con su swadharma, con sus deberes prescritos como brahmanas, kshatriyas, vaishyas o shudras, van purificando gradualmente su existencia a través del cumplimiento de dichos deberes prescritos. Entonces, cumplir con el deber prescrito permite a los miembros de la sociedad Varnashram un mayor grado de conocimiento trascendental y un mayor grado de desapego de las actividades materiales, lo cual facilita la práctica de la renunciación. Y por la práctica espiritual intensa, uno alcanza dentro de este sistema Varna Ashram la liberación final, moksha, mukti, el plano trascendental, que es la perfección más elevada de la vida humana. Hare Krishna, todas las glorias a Srila Prabhupada y a los Vaishnavas reunidos. Aum Tat Sat. Bien, vamos a chequear la sección de comentarios. Solo hay saludos. Entonces, aquí termina el encuentro de hoy.